El día de hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante para la iglesia y es acerca de cómo es que debe predicar un pastor. ¿Cómo es la forma correcta que un pastor debe de dar sus mensajes? Yo me acuerdo que cuando me convertí al cristianismo, para mí era excelente cada día, cada domingo que yo escuchaba algo de mi pastor, aprendía muchísimo y se me abría un panorama increíble. Y conforme fue pasando el tiempo, fui conociendo otras expresiones de este ministerio de pastor y veía a otros siervos cómo predicaban, cómo anunciaban el evangelio, cómo predicaban de diferentes maneras. Y bueno, yo sentí el llamado de ser pastor y de ser predicador. Entonces yo veía que muchos pastores tenían testimonios muy impactantes, pero demasiado impactantes. Y no solamente tenían situaciones de milagros en lo espiritual y daban testimonios muy fuertes de lo que fueron, gente muy mala y cómo Dios obró en su vida y cambiaron totalmente y son testimonios muy impactantes. Pero como realmente yo conocí muy joven de Dios, conocí a los 16 años, a los 15 años yo escuché por primera vez el Evangelio y, y a los 16 años, casi 17, me empecé a congregar. Entonces, pues no tuve una vivencia como decir anduve de parrandero y jugador y este es mi testimonio. Y yo decía, bueno, ¿qué le voy a decir a la gente? Porque no tengo así como que un testimonio muy impactante. Un niño de su casa que iba a la escuela, que luego trabajaba y regresaba a su casa, entonces como que no había mucho de impactante. Pero realmente el llamado de un pastor es a predicar la palabra de Dios. Puede tener testimonio de una vida anterior muy mala y un testimonio muy impactante y puede moverse en lo sobrenatural, porque muchos pastores en ese tiempo me acuerdo que daban testimonios increíbles de cómo obraba el Espíritu Santo, ¿no? En formas asombrosas, en milagros increíbles. Y yo decía, pero pues yo no tengo esas manifestaciones. Sin embargo, soy cristiano, pero Dios reparte a cada uno como Él quiere. ¿Cómo es la manera correcta que debe predicar un pastor? Yo creo que debe predicar conforme a la palabra de Dios. Y es algo que tú puedes decir, bueno, pues es que es lógico, un pastor debe de predicar la palabra de Dios. Pero realmente estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos donde vemos pastores de todo tipo, pastores muy enfocados en sí mismos, enfocados en la psicología, enfocados en la prosperidad, enfocados en el humanismo y enfocados en muchas cosas que no tienen que ver con la Biblia. Y alrededor del mundo se predica en los púlpitos muchas mentiras. Se predica, hay gente que predica muy bien y predica cosas muy bíblicas, pero a la vez hay una influencia de un error terrible. Y otra vez pregunto, ¿cómo es la manera correcta que un pastor debe predicar a sus ovejas? ¿Cuál es la forma correcta y cuál es la manera en que nosotros podemos decir y Dios mismo puede decir, wow, qué buena predicación? Porque para el mundo buenas predicaciones puede ser muchas cosas, desde testimonios impactantes de milagros que iba caminando y de repente Dios sanó a este y a aquel y wow, wow, wow. Y hay predicadores que gritan y predicadores que brincan y predicadores que hacen reír muchísimo y que en verdad sí dicen graciosos chistes y sí están chistosos, o sea, sí tienen una gracia asombrosa, una manera de manejar la palabra, no la palabra de Dios, sino el lenguaje muy colorido, que te metes a sus historias y a sus anécdotas, que deben ser ventanas en todo sermón. Las anécdotas son ventanas y son ilustraciones, pero hay predicadores y pastores que tienen un don increíble para dar chistes y todo esto, ¿no? Y la gente puede salir diciendo, ¡ah, qué buen predicador! Salgo bien bendecido, mi pastor, qué bárbaro, la verdad, no, salgo muy motivado. Pero a fin de cuentas, ¿cuál es una buena predicación? ¿Qué define que el pastor predique bien? ¿Quién lo define? ¿Y qué lo define? Bueno, la Biblia siempre tiene la respuesta,
Primeramente debemos entender que la predicación es un mandato para todo cristiano, pero la predicación y la enseñanza y el alimento y la guianza, eso le corresponde al pastor. El pastor tiene, bueno, para hablar del ministerio de pastor hay muchas cosas que hay que decir. El pastor tiene que tener ciertos requisitos, según Primera de Timoteo, nos habla de eso junto con Tito, nos habla de 28 requisitos de un ministro, de un obispo, de un pastor. Tiene que tener rasgos de carácter, pero tiene que tener también rasgos de carisma. Un pastor es alguien poco común. Un pastor bíblico no es cualquier persona. Un pastor, lo que la Biblia llama un pastor, no lo que el mundo, porque hoy en día ya cualquiera es pastor, ¿no? Ya cualquiera, porque tenga cierto carisma, ya se le considera pastor o apóstol. Pero dentro del plano bíblico es muy diferente. Hay requisitos y hay muchos aspectos que hay que tocar acerca del ministerio de pastor. Como que el pastor aconseja y no puede aconsejar cualquier cosa. El pastor cuida, el pastor guía, el pastor alimenta. Y nosotros podemos ver el Salmo 23 y bueno, nos da una referencia muy buena de lo que hace un pastor, que está al pendiente de sus ovejas, que no les falte nada. Y obvio, estamos hablando en cuestión de la iglesia, en situaciones espirituales. El pastor debe preocuparse por las ovejas, debe defenderlas de los lobos, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos acerca del ministerio de pastor, pero el día de hoy yo quiero responder esta pregunta: ¿cuál es una buena predicación? ¿Cómo debe predicar un pastor? Bueno, Primera de Timoteo 4:13, Pablo está hablando, Pablo, un apóstol, pero también pastor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, el énfasis o un trabajo principal del pastor es poder dar la palabra de Dios. El pastor puede ser músico, yo mismo soy músico. El pastor puede tener otros dones, porque Dios en su misericordia haya personas que son pastores y aparte les da diversidad de dones que pueden servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ante todo, y la prioridad del pastor, aunque sea músico o que sea música o que sea lo que sea, los dones que pueda tener, a lo mejor de teatro, con títeres, etcétera, ¿no? Como administrador. Bueno, lo que un pastor debe entender que su prioridad es predicar la palabra de Dios. Porque el pastor puede andar del tingo al tango de aquí a allá, y un pastor debe vivir con sus ovejas y darle de comer a sus ovejas. O sea, esa es la labor del pastor. El pastor no es un foráneo que se la pasa de aquí para allá. El pastor vive con el rebaño y su prioridad más importante es darle de comer. Entonces, ¿qué le vamos a dar de comer como pastores? Pues la palabra de Dios. Y aquí son cosas demasiado obvias, ¿no? Que hasta me da vergüenza explicarlas, pero sin embargo es necesario, ¿no? Pues un pastor pues debe darle de comer a su oveja. ¿Y qué le debe dar de comer? Pues la palabra de Dios. O sea, como que es muy lógico, ¿no? O sea, como que bueno, ¿para qué me dices eso si ya lo sé? Pero lo que vemos en la realidad y lo que vemos alrededor del mundo de la labor del pastor en cuanto a predicar la palabra, vemos cosas muy diferentes a lo que la Biblia marca. Y no digo que en todo, porque hay pastores increíbles que dan una doctrina sana y son muy ecuánimes en todo lo que están haciendo, muy cuidadosos, pero hay quienes no. Y nosotros, siendo pastores, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, porque estamos guiando a almas eternas. Y las ovejas también tienen una gran responsabilidad, porque deben de vigilar también qué comida se les da. No estoy hablando de que juzguen al pastor, pero debemos estar siempre muy atentos de toda la palabra que estamos escuchando, porque no basta con que se lea un versículo y ya se empiece a dar otras cosas. Miren, hay unas situaciones bien increíbles en esta cuestión que yo les estoy platicando. Fíjate, en Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
O sea, es algo que como pastores debemos hacer, hablar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Lo que no esté de acuerdo con la sana doctrina, mejor nos callamos la boca y no decimos nada. Preferible no decir nada a decir tonterías, a decir incoherencias, a decir inerrancias, a decir herejías y quizá, bueno, podemos llegar hasta más lejos, ¿no? Y bueno, es muy terrible esto. Tenemos una gran responsabilidad como pastores de predicar la palabra tal cual nos fue entregada, pero para eso se necesita un talento poco común, porque el pastor debe ser una persona que estudia. El pastor no debe ser una persona que, pues a ver quién me pasa un tema y a ver qué doy mañana. Voy a orar y pues que Dios llene mi boca. Al cabo, la Biblia dice que me será dada palabra que voy a dar y a ver qué Dios me da. Ay, Dios me cambió el tema, como que Dios se equivocó y de repente me cambió el tema, ¿no? Bueno, a veces puede pasar, ¿no? No que Dios se equivoque, sino puede pasar que nosotros nos equivoquemos, ¿no? Que la mera hora Dios dice, no, pues es que no te dije que dieras eso, o sea, mi propósito, mi voluntad era esto otro, pero bueno, aquí la situación es esta. El pastor tiene mucha responsabilidad delante de Dios y el pastor es una pieza clave para que la iglesia sea edificada, porque si le da un mal menú, un mal alimento a la congregación, pues la congregación va a ser crédula y cualquier lobo, cualquier falso maestro que venga y que predique y que diga y que trate de infiltrar doctrinas falsas, pues va a tener éxito, porque como las ovejas todo lo creen y como el pastor no les enseña a definir qué es la basura y qué es el buen alimento, pues las ovejas se van a comer lo que sea y van a decir gloria a Dios, aleluya, qué bien estuvo el sermón, qué bueno, me divertí mucho, qué chistes tan graciosos, me relajé y ya salgo bien contento de la congregación, pero es diferente a salir edificado, es diferente a salir contristado por el pecado, porque Dios expuso en el mensaje algo que hay en nuestro corazón que debemos arrepentirnos. O sea, es diferente estar yendo a congresos y congresos y congresos y reuniones y eventos que traen motivación. Y es diferente a entrar en un proceso que es largo, no es de un día, no es de una semana. El proceso del aprendizaje de la palabra de Dios es largo, es de toda la vida y es algo que cuesta. Y el pastor juega un papel muy importante en esta cuestión. Miren, les voy a poner un ejemplo. Podemos agarrar y sacar fuera de contexto muchos pasajes de la Escritura y darlo a la iglesia. Y es lo que se hace. Hay una manipulación muy grande de textos y una ignorancia dentro de muchos pastores en el que por su flojera y por conveniencias económicas y por conveniencias denominacionales, pues no profundizan. Y alguien puede decir, es que eso es labor del maestro, el maestro es el que tiene que estar metido en los libros y dar los estudios. Y se equivocan totalmente, porque un pastor debe ser apto para enseñar. Y claro que el maestro se mete en situaciones más profundas, claro que sí, pero el pastor debe ser alguien apto para enseñar, que tenga ese carisma, que tenga ese don y ese talento y esas ganas y esa disciplina de estar buscando, escudriñando y checando las verdades fundamentales y poder tener la pericia para darlo a la congregación. Hay muchas situaciones que podemos sacar fuera del contexto y predicaciones chafas que puedes encontrar en muchos lados, ¿no? Agarras en internet y puedes ver muchas predicaciones muy buenas y otras muy chafas. Y si no puedes definir, si el pastor no le enseña a la iglesia a definir qué es bueno y qué es malo, dentro no de los conceptos y de las ideas del pastor, sino dentro de una hermenéutica correcta, dentro de una coherencia gramatical, entonces la gente nunca va a aprender y todos los predicadores que escuchen van a decir, wow, qué bien. Y bueno, es lo que les digo, podemos tergiversar la palabra de Dios de muchas maneras. Se me ocurre, por ejemplo, cuando Cristo resucita, ¿no? Voy a hablar de la resurrección de Cristo, ya, si soy un pastor que no estudia y chafa, pues agarro y, bueno, voy a predicar de Jesús, resucita el domingo.
¿Y qué creen? La piedra fue movida. Y hoy quiero hablar en esta mañana acerca de las piedras que debemos quitar de nuestra vida para salir de nuestros sepulcros, porque esa piedra representa toda la opresión y todo lo que el pecado te hace estar encerrado en una tumba. Entonces suena así como que, wow, qué padre, que sí es cierto, debo de salir de la tumba, igual que Jesús salió, y esa piedra es el obstáculo, y esa piedra representa todo aquello que a mí me tiene en el suelo, en lo espiritual, llámese pecado, llámese pues todo lo que sea, los enemigos del evangelio, y hay que quitar y hay que remover esa piedra. Y la gente, oh, qué buen tema, sí, Dios me sacudió. Y realmente es una forma de torcer la palabra de Dios, porque realmente la piedra es una piedra, y la Biblia menciona que es una piedra simplemente, ¿verdad? Que fue removida sobrenaturalmente. Dios actuó ahí poderosamente en la resurrección de Jesucristo, pero es una piedra y no representa más que una piedra. Y la Biblia no dice que represente los enemigos de Dios ni que represente otra cosa, sino es una piedra. Entonces, si el pastor empieza a tergiversar y a usar lo supuesto, lo que piensa, su imaginación, y empieza a especular cosas, está torciendo la palabra de Dios. Es como otro ejemplo que yo pongo cuando enseño acerca de lo que es la predicación expositiva, es que, bueno, David va a enfrentar a Goliat y se escoge 5 piedras. Y bueno, aquí está toda la especulación del mundo, ¿no? Y esas 5 piedras, o sea, si yo quiero tergiversar la palabra, esas 5 piedras representan los 5 ministerios, porque en Efesios capítulo 4 habla de 5 también, y esos 5 ministerios son las piedras, son las armas, son los instrumentos con los que nosotros vamos a pelear contra el enemigo, porque esos 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es la estructura que es como el ejército de Dios, los capitanes del ejército de Dios que van, y igual que David derrotó al gigante, con esos 5 ministerios la iglesia agarra y como que los avienta, son como piedras con los cuales derrotamos a toda oposición. Y vamos, hermanos, cada piedra representa eso. Es una manera de torcer la escritura, y es algo que un pastor no debe de hacer. ¿Por qué? Pues porque las piedras que recoge David son piedras. Nada más son piedras, no representan la esperanza, la fe, el amor, la virtud. O sea, son piedras, nada más. No podemos torcer la palabra de Dios y adjudicarle algún significado que no tiene ningún fundamento bíblico, como para decir que represente esas piedras que David recoge, represente algo, sino simplemente son piedras. Es un instrumento que Dios utilizó en ese tiempo, utilizó una piedra para derrotar al enemigo de Israel, pero Dios lo utilizó. Y si la Biblia no me da una pauta a seguir de que estas piedras tienen algún significado, yo no tengo por qué ponerle significado, porque la Biblia no lo da. Entonces es una forma de que un pastor tuerce la palabra de Dios. Necesitamos ser bien cuidadosos, y como este ejemplo hay otros, ¿no? Hay más. Pues es que como el arca de Noé tenía 3 niveles, el tabernáculo también estaba en 3 niveles, y la iglesia también está en 3 niveles. ¿Por qué? Porque son santos, obispos y diáconos. Sí. Y como Juan dijo, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijitos. También nos habla de 3 niveles. Entonces, cuando empezamos nosotros a especular y a empezar a ligar lo que la Biblia no liga, es muy peligroso. El pastor tiene una responsabilidad muy grande. Y acerca de esto que les estoy platicando, ¿qué es una buena predicación? ¿Cómo el pastor debe de predicar la palabra de Dios? Bueno, hay 3 cosas que yo les quiero decir hoy. 3 cosas bien sencillas. ¿Qué el pastor tiene que hacer para tener una buena predicación? Bueno, el pastor tiene que usar, número 1, hermenéutica, número 2, exégesis, y número 3, el pastor tiene que saber exponer la palabra de Dios. Son 3 cosas.
Yo sé que hay más consejos, hay más cosas que pueden ayudarnos, pero al menos son 3 cosas básicas si un pastor va a preparar un tema, si un pastor va a compartir algo que Dios le está indicando, por ejemplo, perdón, de educación a los hijos, por ejemplo, de las finanzas, por ejemplo, de los matrimonios, etcétera, ¿no? Ministerios, bueno, llamados, no sé. Si Dios lo está incomodando para que el pastor predique cierto tema, el pastor debe ser un estudioso de la hermenéutica. La hermenéutica es una palabra que es una palabra griega que no se tradujo al español, sino se utiliza así hermenéutica, pero es una palabra que la pronunciamos hasta en griego y que significa traducir, interpretar y explicar. Y esta ciencia, porque es una ciencia, la hermenéutica, tiene reglas. Y estas reglas son el cómo poder desentrañar versículos. Porque no podemos agarrar un versículo y explicarlo como se nos dé la gana. Porque necesitamos saber qué es lo que el Espíritu Santo quería decir, y exactamente lo que el Espíritu Santo quería decir no podemos añadirle patitas y manitas y significados a lo que la Biblia no da significados, ni dice, pues los peces del Salmo 8 significan los inconversos. No, pero la Biblia no me dice eso. O sea, yo no tengo el derecho a ponerle un significado a la palabra de Dios o ponerle un sentido que realmente no lo tiene. El sentido Dios se lo da. Nosotros como pastores nada más somos los meseros, pero Dios es el cocinero. Dios cocina la palabra de Dios y nosotros la agarramos de la cocina de Dios y vamos y la servimos a las mesas tal como Dios está dando el mensaje. Nosotros no tenemos ningún derecho a ponerle nombre ni a los temas, porque los temas ya están implícitos en la Escritura. Y lo que el pastor debe hacer primeramente es ser un conocedor de la hermenéutica. Yo no me considero un conocedor ni un experto predicador. Yo estoy aprendiendo también y yo he cometido muchos errores y pido perdón por los errores que he cometido, pero quiero hacer las cosas bien. Y tampoco soy experto en hermenéutica, pero sigo aprendiendo año tras año. Y un pastor nunca debe dejar de aprender. Un pastor nunca debe pensar que ya se la sabe de todas. Un pastor siempre tiene que estar metido en la Escritura porque es lo que predica y es lo que comparte y aconseja de acuerdo a la Biblia. Y la primera cosa que el pastor debe hacer para poder predicar de una manera correcta es entender la hermenéutica, entender las reglas de la hermenéutica que se analizan mediante, el texto lo analizas de una manera literal, gramático, histórico. O sea, no, si es literal, es literal. Y la piedra fue removida y Jesús resucita. ¿Y dónde me dice que la piedra significa los enemigos de Dios? La piedra es una piedra, es de una manera literal. Yo no puedo espiritualizar algo. Igual David agarra 5 piedras y 3 de ellas significan la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿de dónde saco eso? O sea, ¿dónde la Biblia liga el significado de las piedras que recoge David? Son los 5 ministerios, porque pues como son 5, pues tienen que ser 5, o sea, son 5, entonces sí, ahí lo liga porque es el número 5, o sea, es ridículo eso. No debemos caer en eso, debemos agarrar la Biblia de una manera literal. Cuando la Biblia espiritualiza, porque si espiritualiza, la misma Biblia marca cuando son símbolos, figuras. La misma Biblia, a través de la hermenéutica, que son las reglas de la interpretación que ya están implícitas en la Biblia. La hermenéutica no la inventa un hombre, la hermenéutica ya está implícita en la Biblia. Y alguna de esas reglas es de que debe basarse en un contexto. No puedo yo agarrar y decir que esa piedra que se remueve de la tumba de Jesús tiene los 1000 significados, cuando el contexto no me habla de ellos, sino nada más es un elemento. Esa piedra es un elemento que sucedió en una historia, es algo literal. Una piedra es una piedra, nada más. Pero es que sería bien bonito que significara, pues podría ser lo bonito que fuera, pero el mensaje que el Espíritu Santo quiso poner y quiso darnos a entender es que es una piedra, nada más, y que Jesús resucita y la piedra que los hombres ponen ahí, Dios la quita
y Dios va más allá de todo, pero no que la piedra signifique pues lo que sea, ¿no? Que se le pueda poner según la imaginación de un pastor. Y así debemos ser súper cuidadosos. Lo que un pastor debe tener en cuenta siempre es la hermenéutica, el contexto, que sea gramaticalmente correcto lo que está diciendo, o sea, que no viole todas las reglas de la hermenéutica, de la gramática, perdón, para poder probar alguna doctrina que el pastor se le antoja o le gustaría, o es la nueva moda religiosa, sino que, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo la escritura gramaticalmente? O sea, gramaticalmente, ¿qué significado tiene? Y así es como debemos nosotros explicarlo. Por eso analizamos palabras griegas, hebreas, porque queremos ir al... La Biblia fue escrito en griego y en hebreo, entonces necesitamos analizar el significado original de esas palabras, no en español, sino en griego y en hebreo, porque fueron escritas directamente en esos idiomas, y así podemos tener un sentido más fuerte de lo que el texto quiere decir. Y esa es una manera de hacer las cosas correctas. Proteges a la congregación y nos protegemos de ser falsos maestros, y a la vez la congregación empieza a aprender a que la palabra de Dios se interpreta de cierta manera, y nadie tiene la autorización correcta la autorización de la interpretación correcta de los textos, ninguna denominación o religión, sino la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y no importa los puntos de vista de los pastores y predicadores, todo lo que podamos pensar, eso no importa. No importa lo que las denominaciones evangélicas hayan puesto como esto es lo que creemos y así debe ser. No, lo que importa es lo que la Biblia dice de sí misma, y todo lo demás es basura. Todo lo que son denominaciones, todo lo que son religiones, todo lo que son ideas preconcebidas, todo lo que son tradiciones evangélicas son tradiciones nada más. Pero ¿qué es lo que la Biblia realmente dice claramente y marca de acuerdo a la hermenéutica? Eso es lo que un pastor debe predicar. Es la manera correcta, que vea los hebraísmos, o sea, los modos en los que la cultura hebrea pronunciaba o decía ciertas cosas, ¿no? Hay dichos y hay formas y hay costumbres y hay culturas, y necesitamos como pastores entender la cultura hebrea, estudiar la cultura muy bien y decir, a ver, Jesús dijo esto, pero porque en su cultura era normal. Y porque dentro del marco de referencia histórico, pues imagínate, o sea, si te piden que camines 1 milla, ve con el 2. Entonces, ¿cómo debo interpretar eso? Es que el Imperio Romano tenía ciertas reglas en ese tiempo, ciertas leyes, en las que si un soldado romano le decía a cualquier judío, encárgame mi equipaje 1 milla, tenía que cargarle 1 milla, era así obligatorio. 2 millas ya no era de ley, sino 1 milla, y estaban obligados a hacerlo. Pero Jesús les dice, no, ayúdale 2 millas, ve más allá. Y como que cuando ya entendemos la Biblia de una manera cultural, como que, wow, se expande nuestro entendimiento y sabemos el sentido por qué Jesús lo dijo y por qué Jesús lo utilizó así, o cualquier Moisés, etcétera, ¿no? Cualquier pasaje que estemos leyendo. Pero eso lo hacemos con ayuda de la hermenéutica, que la hermenéutica estudia los hebraísmos, la historia, la geografía, la situación política, si el pasaje es prescriptivo o descriptivo, o sea, si prescribes una ley o describe, porque muchas veces encontramos opiniones de gente mala y decimos, mira, lo que opinaron los fariseos, no, pero lo opinaron ellos, pero la Biblia registra todo. O lo que los amigos de Job dijeron, los consejos que dieron, los amigos de Job dijeron eso, sí, pero la Biblia registra todo. ¿Qué es lo que el pasaje es descriptivo? ¿Está describiendo lo que pasó o está prescribiendo cómo son las cosas? La hermenéutica nos ayuda a todo eso, a fin de que nosotros no tengamos ideas preconcebidas. Nos ayuda a entender los tipos, las sombras, las figuras. Entonces, bueno, la situación de la hermenéutica, eso es un tema muy aparte que necesitamos profundizar y aprender día a día, y yo creo que siempre, toda la vida, estaremos aprendiendo de hermenéutica. Aún los grandes maestros, los grandes teólogos y expertos en la hermenéutica que escriben libros de esto, siguen aprendiendo, porque es parte del estudio de la Biblia. Pero esta plática es así como un consejo, ¿verdad? Para pastores y para ovejas también. ¿Cómo un pastor debe predicar? Pues un pastor debe estudiar hermenéutica
interpretar la Biblia mediante la hermenéutica, no por las nuevas modas religiosas o porque a alguien famoso se le ocurrió alguna doctrina y pues como siempre ha sido muy famoso y siempre ha dicho las cosas bien y siempre ha sido un siervo, pues hay que acatarlo así tal y cual. No, todo hay que analizarlo, si es bíblico o no es bíblico, no importa quién lo diga, lo que importa es que la Biblia lo avale y eso requiere hermenéutica. Número 1. Número 2, un pastor debe hacer uso del exégesis. ¿Qué es la exégesis? Bueno, la exégesis viene de una palabra griega que es exégesis, así, exégesis, que significa extraer. La exégesis, su significado es extraer. Entonces, la responsabilidad de un pastor es estar horas y horas y horas y horas extrayendo lo que el texto que va a predicar el domingo quiso decir. A lo mejor un músico de alabanza puede ensayar una canción hoy y la ensaya y le sale a todo dar. Mira, me salió bien la tesitura de la voz, la textura, el color, la intensidad, la respiración, los graves, los agudos, etcétera, ¿no? Alcancé el vibrato y di el tono y el bemol y aquí el fu y el fa. Y canta la canción. Y luego en 15 días vuelve a cantar esa misma canción. Y luego en un mes vuelve a cantar esa misma canción. Pero un pastor no. Un pastor estudia horas, debería estudiar horas y horas sobre un solo texto para poder dar ese alimento a la congregación. Y ya cuando dé ese alimento a la congregación, ya se quedó en ceros. Tiene que volver a empezar otra vez desde abajo para el siguiente domingo con un tema totalmente diferente y otra vez estudiar. Un pastor debe estar metido en la palabra de Dios. Un pastor no debe estar metido en otras cuestiones, sino en la palabra de Dios. Y no hablo que los pastores no trabajen, yo mismo trabajo, ¿verdad? Hay pastores bivocacionales y no es tan sencillo, pero Dios da la gracia para hacerlo, ¿no? Y hay pastores que son llamados como de tiempo completo y las congregaciones pueden apoyarlos de tiempo completo, pues con mayor razón deben estar metidos en meter la nariz en la palabra y no sacarla de ahí y buscar extraer, buscar hacer esa exégesis hay una diferencia entre insertar cosas a la Biblia o extraer cosas de la Biblia. El pastor debe extraer lo que la Biblia dice. El pastor no debe insertar sus propios pensamientos a la Escritura y así el domingo dar algo. Por ejemplo, pues el domingo quiero hablar acerca de los diezmos. ¿Qué citas pongo para que me apoyen para hablar para este tema? No. El pastor debe agarrar un texto de la Biblia y ver lo que ese texto dice y exponerlo a la congregación. Lo que el texto dice, extraer todo el jugo histórico, gramatical, el significado cultural, bajo qué marco político, bajo qué época histórica se dijo, es aplicable para nuestros días, qué tan práctico es eso, cómo la iglesia puede practicar eso, cómo le va a edificar y orar y orar y orar y que Dios toque el corazón de las personas y que tenga un sentido correcto lo que está diciendo y que esté seguro, pero completamente seguro, que no es palabra del pastor, sino es palabra de Dios y que el pastor no está poniendo ni un tilde ni una idea de sus pensamientos, sino que es pura palabra y pura voluntad de Dios. Y eso no le va a hacer daño a la congregación. Eso se requiere extraer, se requiere la exégesis. Y la exégesis se vale de las reglas de la hermenéutica y del significado del texto. Entonces, aquí, es el segundo consejo que yo puedo dar a pastores. Sean hermenéuticos, hagan uso de la exégesis, pero también hagan uso de la exposición, que sería el punto número 3 y último. Y eso habla de ordenar correctamente el mensaje, ¿no? Un mensaje debe estar con orden. Hay veces que he escuchado mensajes pues que no tienen nada de estructura ni de orden. Entonces no tienen ni introducción, no está estructurado en puntos, no tiene una lógica, una secuencia lógica, un desarrollo el tema.
y se habla de todos los temas, de todos los personajes, de todas las doctrinas, pero no se dice nada, o sea, se cantinflea nada más y como que son pastores rolleros, ¿no? Como que empiezan a decir anécdotas, empiezan a decir unos versículos aislados que no están conectados uno al otro, pueden decir varios versículos, pero no están conectados. Y así se la pasan saltando como chapulines de aquí para allá, pero no tiene un sentido el tema. Entonces imagínate la iglesia cómo queda, mal alimentada, confundida, malentiende los textos, nunca supo cuál fue el tema, nunca supo cuál era la estructura del tema, nunca supo el significado de los textos que se leyeron, sino que se leyeron los textos y ni se explicaron, nada más fue como para poder decir ciertas cosas que el predicador tenía de idea. Entonces es algo terrible esto. Y bueno, prácticamente estos 3 consejos que estoy dando, cómo debe predicar un pastor, es eso. O sea, no estoy dando ahorita un estudio todo exhaustivo, sino es así como unos consejos, ¿no? Por favor, sean hermenéuticos, sean expositivos, usen exégesis, o sea, y dentro de eso entendamos que somos pastores imperfectos y que la vamos a regar y que estamos aprendiendo y que se nos pueden barrer cosas, pero con todo el corazón de querer aprender y hacer las cosas correctamente y no darle cosas falsas a la congregación, sino que realmente podamos, fíjate, 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo. Eso es lo que debemos ser, no falsificar la palabra de Dios. La responsabilidad principal de un pastor es predicar la palabra de Dios y predicarla bien. ¿Y cómo la predico bien? Bien, no de acuerdo a lo que el mundo llama bien, no de acuerdo a lo que la tradición evangélica llama bien, sino de acuerdo a lo que Dios dice está bien. Ay, pero qué aburrido se escuchó el predicador, pero predicó como Dios quiso y lo que Dios quiso. No importa si el hombre, bueno, sí importa, ¿no? Pero hablando de que ya no es responsabilidad del pastor, si el hombre lo acepta o lo rechaza, eso ya tiene que ver con el libre albedrío de cada quien, si acepta la palabra de Dios o no. No es un lugar, el púlpito no es un lugar para el escaparate de algún talento del predicador, o como está frustrado, pues ahí quiere realizarse, ¿no? Como una figura pública. No se trata de eso, sino se trata de poder tener una predicación correcta de la palabra de Dios de acuerdo a los estándares que la Escritura marca, que son reales, que son bíblicos y que podemos demostrarlos y basarlos en la Escritura, no en la especulación humana, no en la tradición evangélica, no en lo que el pastor piensa, sino en lo que la Biblia está marcando. Bueno, estos 3 consejos son eso, son consejos nada más de cuál es la forma correcta de que un pastor debe predicar la palabra de Dios. Y hay más, pero ahorita nos quedamos con esto.